Japón e India son grandes potencias políticas, económicas, sociales en historia. Y lo comento porque yo soy historiador, pero también son importantes en la literatura y en las ciencias sociales orientales, que han dejado huella. Voy a hablar de una poetisa japonesa de la época medieval, también de literatura en India y de escritores de la era contemporánea que fueron muy importantes en Japón y en la cultura japonesa y también oriental. Nozomi Emon fue poetisa japonesa con la obra Historia de Esplendores, una de las poetisas más importantes del país, del periodo medieval en Japón y de la cultura al final japonesa y dentro del ámbito de las ciencias sociales en Oriente. Como sucede, al igual que en el mundo occidental, en el mundo oriental también dejan en el olvido a las mujeres y muchas de ellas dejaron huella en el arte, por ejemplo, en las ciencias sociales, pero también en las ciencias, en la biología o en otras facetas de la vida. Es decir, que la cultura al final occidental y oriental es muy parecida en el olvido de un sexo. Una lástima, pero bueno, la situación sigue siendo muy complicada para grandes escritores en la actualidad del mundo occidental y de otras zonas de Asia. Grandes escritores japoneses en la era contemporánea del país. Mori Ogai fue escritor japonés, la obra es La Torre del Silencio. Soseki Natsume fue escritor japonés, la obra es Sanshiro de 1908. Ryunosuke Akutagawa fue escritor japonés que tuvo una corta vida, pero que su legado literario en Japón fue primordial e importante y en toda la cultura oriental. La obra es Asa de 1916. Nagai Kafu fue escritor japonés. La obra es Una extraña historia del este del río. Junichiro Tanizaki fue escritor japonés. La obra es El tatuaje de 1910. Cinco escritores importantes en la cultura oriental, en Japón, que dejaron huella, que son algo conocido en Europa occidental y en el mundo occidental, pero que si hablar de España, la cultura japonesa no penetró tanto como en muchos países europeos. Y mira que ha habido grandes escritores en Japón que han dejado huella, sobre todo cuando Japón en el siglo XX ya se occidentalizó y sobre todo esa occidentalización empezó ya en la segunda mitad del siglo XIX, con la segunda expansión colonial de Europa y de Japón y de Asia por diversas zonas de Asia y también de África por parte de los europeos. Bueno, Japón ya fue una de las grandes potencias a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Es verdad que Japón, al participar en la Primera Guerra Mundial con el bando aliado, tras acabar la Gran Guerra, tuvo problemas económicos, sociales y subieron al poder figuras muy nacionalistas y eso dio lugar a que la segunda Japón se afectase a regímenes totalitarios como el alemán o el italiano. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial y la derrota, pues, del bando del eje frente a los aliados, además con las bombas atómicas de Estados Unidos, acabó por convertirse en un país dentro de la órbita occidental y sobre todo estadounidense. Y la literatura india es importante conocerla porque el pensamiento en India es de lo más destacado en Oriente y también en algunas zonas de Occidente. Valmiki fue poeta indio, la obra es Ramayana, un escritor además muy importante en el país y en la historia de India. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con la literatura oriental, India, Japón, grandes potencias mundiales económicas en la actualidad y que lo han sido también en el siglo XX, sobre todo Japón. Es darle a like, suscribiros y comentar y luego vuelvo a repetir que soy historiador. Finalizo y os mando saludos. Adiós.